Ahí está. Lo último que vimos en la clase pasada tenía que ver con la valoración del método User, ¿no? Para saber la edad gestacional o el estadio gestacional en el que se encuentra el recién nacido. Bueno, después hay otros métodos para comprobar la madurez, se puede decir neuromuscular, del recién nacido, ¿sí? Que tiene que ver con los reflejos, ¿sí? Los reflejos también nos permiten valorar, digamos, la edad gestacional de un recién nacido. Este examen se llama examen neurológico, ¿sí? Examen neurológico. Y bueno, lo que yo le puedo decir con respecto a los recién nacidos, ¿sí? Que nosotros podemos determinar, esperen que estoy admitiendo gente, nosotros podemos determinarlo cuando es un recién nacido prematuro, ¿no? Por el tono muscular, ¿sí? Acá, como primera medida, aparece la postura, ¿sí? La postura del recién nacido es esta postura que ahora voy a abrir la cámara y les voy a mostrar con mi bebé, ¿sí? Que si lo pueden ver, ¿lo llegan a ver? Sí. Bueno, esta es la postura del recién nacido, ¿sí? Esta es la postura. Estos son los movimientos, ¿sí? Supongamos que este bebé está animado, estaría sacudiendo los bracitos y los pies y estaría llorando. Esa es la postura de un bebé término. No es así el caso de un recién nacido prematuro, ¿sí? El tono muscular es diferente. Puede haber hasta en algunos casos hipotonía, ¿sí? O leves movimientos. Bueno, también se puede determinar por el rebote. El rebote es cuando nosotros colocamos al bebé sobre, por ejemplo, la cervocuna. ¿Sí? El bebé hace esto, así como que levanta los bracitos, como queriendo hacer equilibrio. Eso también nos ayuda a determinar que el bebé, ¿sí? Que el bebé es un bebé maduro, digamos que es un bebé término. Después se hacen pruebas que tienen que ver con el ángulo popitleo, que es el ángulo que se toma, se puede decir, de la pierna, ¿sí? Para ver cuál es el ángulo de flexión. A través de eso también se puede determinar la edad gestacional. Después diferentes maniobras, como la maniobra talón-oreja, que lo que hacen es sosteniendo, yo voy a tratar de mostrárselo, igual este bebé no se le va a doblar la pierna, pero se lo sostiene de acá y lo que se hace es tratar de que digamos, el pie toque la oreja, ¿sí? Esa es una maniobra que se realiza también para determinar la edad gestacional. Es un movimiento medio raro y parece una tortura, pero muchas mamás habremos visto que cuando llegamos al primer control al bebé, le empiezan a doblar la manito, el tobillo, las piernas, ¿sí? Hacen la prueba del rebote y también la prueba de la dorsiflexión del cuello, ¿sí? También la de la maniobra de la muñeca, del ángulo de flexión de las muñecas, ¿sí? Bueno, sigo admitiendo. Son todas maniobras que nos permiten determinar la madurez neurológica de un recién nacido, ¿sí? La caída de la cabeza, la suspensión ventral, que es cuando al bebé se lo coloca boca abajo. El bebé término, cuando uno lo coloca boca abajo, levanta la cabeza, ¿sí? Levanta, que parece que quisiera gatear, ¿sí? Sin embargo, el bebé prematuro, como lo coloque, se queda, ¿sí? No va a poder levantar la cabeza y por eso también a veces hay riesgo de asfixia con el prematuro cuando se lo coloca boca abajo. Por eso no es recomendable muchas veces la colocación del recién nacido prematuro, ¿sí? Boca abajo, salvo que esté monitoreado, salvo que esté a 45 grados, que no haya presión sobre el abdomen, y salvo también que nosotros estemos ahí alerta y vigilantes, ¿sí? Viendo qué puede llegar a pasar con el bebé. Pero no es recomendable colocar a un bebé prematuro boca abajo. En realidad no es recomendable colocar boca abajo a ningún bebé, pero cuando me refiero a esto, me refiero a la hora de dormir, ¿sí? Porque los recién nacidos, hasta los 6 meses, hacen pausas respiratorias. Y a veces ocurre
que el peso de su cuerpo no les permite salir de esa pausa respiratoria, y a veces esos son los casos de muerte súbita en recién nacidos. No es recomendable, vieron que antes decía, hay que poner el bebé boca abajo para que si se vomita no se broncoaspire. Bueno, en la actualidad, digamos, esa no es una de las recomendaciones de cuidado para los recién nacidos, sino que se lo coloque, ¿sí?, boca arriba, levemente lateralizado. Bueno, continuemos con el examen neurológico y el desarrollo de los reflejos. Uno de los exámenes que se le realiza al recién nacido también es, digamos, el comprobar el reflejo de la caminata. Acá pueden ver en la fotito que seguramente muchas mamás habrán visto que les hacen esta maniobra como para ver como si caminaran, ¿sí? Los bebés no caminan, pero por reflejo dan pasitos. Después, otro reflejo que se observa para ver la madurez neurológica del recién nacido es esta, que es la posición de esgrimista, ¿sí? O el que le dicen el reflejo de extensión cruzada, que es posición de esgrimista. ¿La pueden observar? Bueno, y ahora vamos a continuar con la clasificación de los recién nacidos. Igual ahora vamos a desarrollar un poco más sobre el tema de los reflejos, pero pasemos ahora a la clasificación. Bueno, los recién nacidos se clasifican según su peso de nacimiento, según su edad gestacional y también en relación a su peso y a la edad gestacional. Muchos habrán visto que se utilizan siglas en las hojitas del recién nacido, como una de ellas, las más conocidas, es RN, que significa recién nacido, ¿sí? Pero también muchas veces se utilizan otras siglas, como la que vamos a ver ahora más adelante, y que muchas veces no podemos interpretar. Por lo menos a mí me pasó eso cuando inicié en neonatología, que cuando me ponían RPM no sabía qué era lo que significaba, ¿sí? Pero a través de esto, se puede decir, de estas definiciones, vamos a saber qué significan esas siglas. Y empecemos con la clasificación del recién nacido según su peso al nacer. Bueno, los voy a silenciar porque estoy escuchando los micrófonos de la gente. Bueno, listo. Y empecemos con la clasificación según el peso, ¿sí? Según el peso al nacer. Se considera, ¿sí?, en esta clasificación, el peso independiente de la edad gestacional, ¿sí? Esta clasificación se realiza solamente por el peso. Y hablemos del recién nacido de bajo peso. Se considera recién nacido bajo peso a los menores de 2,5 kilos. Se considera también recién nacido de muy bajo peso al nacer, ¿sí?, a los bebés que pesan menos de 1,5 kilos. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Puede ser que un bebé término de 38 semanas de gestación, ¿sí?, pese 1,5 kilos? Acá que tengo compañeras de neonatología. ¿Puede ser? ¿Puede suceder eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y por qué puede llegar a suceder? Piensan ustedes. ¿Cuál es el caso más frecuente en el cual, digamos, se puede llegar a dar que un bebé pese 1,5 kilos y tenga 38 semanas de gestación? Uno de los casos es, por ejemplo, cuando las mamás tienen hipertensión, ¿sí?, gestacional o hipertensión. Es muy frecuente que el bebé nazca bajo peso. Bueno,
La siguiente clasificación es el recién nacido con peso insuficiente. Y este dato es importante, y si pueden anótenselo, ¿sí? Porque acá están los parámetros de peso aceptable y no, ¿sí? Se puede decir que un niño con peso insuficiente es un niño que pesa de entre 2,5 kilos y 3 kilos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del peso aproximado de un recién nacido término sano? Que habíamos dicho que era 3 kilos, 3 kilos 200 hasta 4 kilos. Bueno, este peso del que estamos hablando de peso insuficiente, hablamos de esa fluctuación, de una fluctuación que no es un peso adecuado, pero se puede decir que es un peso aceptable, que es un peso con el cual se podría dar el alta a un niño, ¿sí? Si supera los 2,5 kilos. Con los nuevos protocolos y para algunos prematuros, lo que también se considera el peso de alta de 2,2 kilos, 2,150 kilos, según, ¿sí? Bueno, después tenemos los recién nacidos macrosómicos, que son los bebés que pesan, acá en esta clasificación dice mayor a 4,5 kilos, pero en la Argentina el bebé macrosómico es mayor a 4 kilos. Hago una salvedad porque los que ahora lo vamos a ver con la tabla de percentilo, eso va variando según la región, según el país, ¿sí? Y según la situación socioeconómica del lugar, ¿sí? Porque las tablas de percentilo fueron variando a medida de que creció la desnutrición en la Argentina. Bueno, los que entraron recién, coloquen nombre, apellido y hospital, ¿sí? Nombre y apellido bien claro. Bueno, seguimos con la clasificación, y acá están las siglas que yo le decía, clasificación del recién nacido según la edad gestacional. En este caso se considera solamente la edad gestacional independiente del peso, en esta clasificación, ¿sí? Y acá tenemos una de las siglas que dice RNT, que quiere decir recién nacido término, ¿sí? Son aquellos nacidos entre la semana 47 y la semana 41 de gestación, ¿sí? Y después tenemos al RNPT, ¿sí? RNPT, perdón. Recién nacido pretérmino, que son aquellos nacidos antes de la semana 37 de gestación, o sea, menos de 36 semanas de gestación. Y después tenemos la siguiente clasificación, que es RN post-T, ¿sí? Que quiere decir recién nacido post-término, que son aquellos nacidos después de la semana 42 de gestación, que tienen características especiales, así como yo les hablé de las características de los recién nacidos prematuros, ¿sí? Los recién nacidos post-término también las tienen, y que tiene que ver con eso de que se descama la piel, que se sale la piel y que muchas veces se reseca y pueden llegar a aparecer lesiones en las zonas de las articulaciones. Por eso a los bebés post-término, que después al día siguiente se ponen como si fueran viejitos, ¿sí? Lo que le recomendamos a la mamá es que hidraten bien la piel de ese bebé. ¿Con qué? Lo que nosotros solemos recomendar es se podría hacer, nosotros decimos óleo calcáreo, el más neutro, el que no tenga nada de perfume, con eso le hidratamos las articulaciones, las manitos, para que no se agriete y no ocurran lesiones. ¿Alguna duda hasta acá? Y bueno, y ahora vamos con la clasificación del recién nacido según el peso de nacimiento y la edad gestacional. ¿Sí? Y acá tenemos otra sigla, que es la AEG, ¿sí? Que significa adecuado para la edad gestacional. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un bebé adecuado para la edad gestacional? Estamos hablando de un bebé que, según su edad gestacional, se encuentre con el peso adecuado teniendo en cuenta la tabla de percentilo del 10 y el 90, ¿sí? Que es la tabla de percentilo de crecimiento intrauterino, o sea, dentro del útero materno. Que ahora se las voy a
se las voy a mostrar. ¿Todos ven lo que yo estoy compartiendo? ¿Las diapositivas? Sí. Ah, bueno, bueno. No sé quién me dice que ve una planta, por eso. Bueno, listo. Bueno, continuando, bueno, ahora yo en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es la tabla de percentilos y les voy a explicar cómo es el funcionamiento. Bueno, después la siguiente sigla de clasificación es pequeño para la edad gestacional, ¿sí? Que son aquellos que están por debajo de esta tabla de percentilo de crecimiento intrauterino. Ah, y me faltaba uno. Grande para la edad gestacional, que son aquellos bebés que están por encima del percentilo 90 en la tabla de crecimiento intrauterino, que en este caso estaríamos hablando de los bebés macrosómicos. Pero yo lo que quiero aclarar con respecto a esta clasificación, que estamos hablando de los bebés que pueden llegar a ser prematuros, porque no necesariamente un prematuro tiene que ser bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? Puede ser adecuado para la edad gestacional. Y ahora yo les voy a dar un ejemplo, pero con la tabla de percentilos. Bueno, acá tenemos una foto de comparación de un bebé macrosómico y un bebé prematuro, con sondita. Ambos de la misma edad gestacional. Bueno, y acá vamos a la parte de la evaluación del crecimiento intrauterino, donde yo les voy a mostrar el ejemplo con la tabla de percentilos. Y aquí está, la tabla de percentilos. ¿Todos lo ven? Sí. Bueno, con esta tabla, sí que este es un ejemplo de una tabla chilena, que es la que encontré en ese momento y me parece la más adecuada, porque inclusive en algunas recepciones de recién nacido está esta tabla, porque a través de esta tabla los neonatólogos pueden determinar si el bebé tiene el peso adecuado para la edad gestacional, ¿sí? Y como yo les decía, es independiente de que sea un bebé término, prematuro o postérmino, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes ven en la parte inferior de esta tabla, van a ver números que dicen 26, 28, 30, 32, 34. Bueno, la parte inferior habla de la edad gestacional, ¿sí? La parte superior, que comienza con 500 gramos, ¿sí? Habla del peso del recién nacido, independiente, digamos, de su edad gestacional. Y entonces, ahora yo les voy a dar un ejemplo y busquémoslos todos juntitos, ¿sí? Y busquemos un bebé, si nació un bebé de 30 semanas de gestación, ¿sí? Que pesa 800 gramos. ¿Cuál sería la clasificación de este bebé? Busquemos, 30 semanas de gestación acá, ¿lo pueden ver? ¿Ven mi puntero? Sí, sí. Bueno, 30 semanas de gestación. Dijimos que pesa 800 gramos. Acá tenemos 500. Acá tenemos 600. Acá tenemos 700. Y acá tenemos 800. 800, seguimos esta línea, 30 semanas de gestación. Este es el vértice. La tabla de percentilo número 10 es esta que voy a marcar acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Y la tabla de percentilo 90 es la última, esta acá. Y el bebé que nació de 30 semanas y de 800 gramos estaría en este punto, o acá, ahí, acá. ¿Cómo podemos clasificar a este recién nacido? Anímense. No le tengan miedo al éxito. Acá me dice Mirta como prematuro bajo peso. Sí, es un prematuro bajo peso, pero con la clasificación que yo acabo, muy bien Mirta, es así como vos decís, pero sería un bebé bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? O pequeño
para la edad gestacional. ¿Se entiende? Si el bebé de 30 semanas estaría dentro de este percentilo 10, más o menos a esta altura, lo que debería pesar a las 30 semanas de gestación es aproximadamente 1,4 kg. Pero este bebé pesa menos, pesa 800. Entonces, es un bebé pequeño para la edad gestacional. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de valoración? Sí. Bueno, y esta es la tabla Sí, de sí. percentilo, ¿sí?, que es similar a la que se utiliza acá, pero hay algo que yo tengo que mencionar con respecto a la tabla de percentilo, es que a medida que fueron pasando los años, aumentó el índice de supervivencia de los prematuros extremos. Si ustedes ven, como esta tabla es un poco vieja, es del principio del 2000 aproximadamente, ¿sí? Acá aparece la clasificación desde la semana 26, ¿sí? Porque en esos años se decía que eran viables los bebés que de 26 semanas de gestación con 500 gramos. En la actualidad, digamos, esta clasificación, o sea, esta probabilidad de vida en los prematuros de extrema aumentó, ¿sí? Aumentó, sí, obviamente relacionada con el peso del recién nacido. Se dice que un bebé, ¿sí?, de 500 gramos, de 24 semanas de gestación, es un bebé viable con probabilidades de vida. Pero como repito, a medida que pasan los años, cada vez más chiquititos tienen más probabilidades de vida. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en neonatología, hace 19 años aproximadamente, los índices de mortalidad eran, digamos, de un bebé de 25 o 26 semanas de gestación, eran muchísimo menos, eran menos viables, eran menos probables, pero con el correr de las décadas y de los años, eso cambió, ¿sí? O sea, mejoraron las tecnologías, mejoraron los protocolos de tratamiento, y mejoraron las probabilidades de vida de los recién nacidos, ¿no? Y también mejoró nuestra formación como profesionales con respecto a los cuidados de los recién nacidos. Bueno, y ahora vamos a continuar con la valoración de la salud del recién nacido al nacer. Y este ya vendría a ser como la última parte, y se está por cortar, así que después de que se corte en 7 minutos, nos tomamos 10 minutitos de descanso y nos volvemos a conectar. Y bueno, empezamos con la valoración y el examen físico general del recién nacido, la valoración y el examen físico segmentario y sistémico del recién nacido, y la valoración y el examen neurológico que tiene que ver con algo de lo que ya mencionamos, que son los reflejos del recién nacido, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de aspecto general, ¿sí?, de valoración del examen físico, hablamos del aspecto en general, quiero decir, ¿sí?, de la posición en la que se encuentra el recién nacido en el momento de nacer, de la movilidad, de la actividad, que eso todo lo vemos también con el test de Apgar, los signos vitales, las medidas antropométricas, el sueño, el reposo del recién nacido, las características de la piel. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los parámetros vitales, y esto es súper importante, porque los recién nacidos y los bebés, los lactantes, tienen diferentes parámetros vitales, y es muy importante que nosotros conozcamos los parámetros vitales para diferenciar si están alterados o no, ¿sí? El recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de entre 120 y 140 latidos por minuto. Y a veces nos pasa que vienen los papás asustados porque el bebé respira rápido, porque el corazón le late muy rápido, y bueno, y ahí nosotros le tenemos que explicar que justamente que los recién nacidos, que los lactantes, que los bebés tienen, digamos, los más latidos que un adulto, y que respira más veces, o sea, tiene más, la frecuencia respiratoria es mayor que la de un adulto. Porque, miren, observen esto, la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido, estoy hablando, ¿no? Ya no estoy hablando de un lactante, sino de un recién nacido, es de entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Si nosotros encontramos esto en un bebé de 1 año, nos tenemos que asustar. Si encontramos esta frecuencia respiratoria en un niño de 5 años, nos tenemos que asustar.
pero en un recién nacido, por lo menos hasta los 4 meses, no, ¿sí? Bueno, la temperatura normal, y acá no varía entre recién nacido y niño, normal tiene que ser entre 36,5 y 37. Pero en el recién nacido, especialmente, tenemos que tener cuidado que mantenga esa temperatura de 36,5, porque si no está hipotérmico, ¿sí? Por lo menos durante el primer mes de vida es muy importante el cuidado de la termorregulación en el recién nacido. Por eso no hay que sobreabrigarlo, ni tampoco desabrigarlo. Siempre la recomendación es que si yo me puse un buzo, el bebé hay que ponerle una prendita más, ¿sí? Porque ellos están en aprendizaje de termorregulación. Eso tiene que ver también con la madurez neurológica, ¿no? Porque una característica que tienen los recién nacidos prematuros, y esto hago mención, ¿sí? Porque es importante, es que muchas veces no regulan la temperatura corporal. No regulan por una cuestión de madurez neurológica, y tampoco regulan muchas veces porque son bajo peso. Al bebé bajo peso, al prematuro, menor de 2 kilos, le cuesta regular la temperatura. Entonces nosotros tenemos que también valorar cuándo es el momento de bajar a ese recién nacido de la incubadora a la cuna, ¿sí? Y es muy, muy, muy importante el cuidado de la termorregulación, porque un bebé hipotérmico puede hacer intolerancia gástrica o puede llegar a tener dificultad respiratoria. Pero en un bebé que, digamos, que no tiene ningún tipo de complicación, si se enfría y se lo debe de comer, puede suceder que haga intolerancia gástrica, y en el peor de los casos puede llegar a ser hasta una perforación intestinal, ¿sí? O sea, es muy importante el cuidado de la termorregulación. Por eso siempre, antes de darle de comer a un bebé que está internado en la neo, hay que tomarle la temperatura. Bueno, la presión arterial en el recién nacido es de 55 a 80, digamos, la sistólica, y de 40 a 46 la diastólica. Y ahora voy a hacer una mención especial con respecto a la diastólica, ¿sí? Que muchas veces tiene relación con la edad gestacional. Pueden haber variaciones que, digamos, relacionadas con la edad gestacional. Por ejemplo, puede llegar a ser que un bebé de 30 semanas de gestación tenga una diastólica de 30 a 32, ¿sí? Siempre se hace una relación edad gestacional, ¿sí? Edad gestacional, ¿sí? Y diastólica. Bueno, a los que entraron recién, pongan el nombre, apellido, hospital, ¿sí? Y CUIL. Y nos queda un minutito, y por acá después vamos a continuar con la valoración de la piel en 10 minutos cuando nos volvamos a conectar con el mismo link. Les doy 10 minutitos de recreo y continuamos. Ok.